Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma Villamil y vengo a apoyar a que hablemos con Ezequiel y Cristina sobre este proyecto que hicieron este año, lo acabaron el año pasado y pues para empezar, Ezequiel y Cris, me gustaría que habláramos sobre la mancuerna que hicieron ustedes, cuál es el background de cada uno de ustedes, porque según entiendo, Ezequiel es diseñador de interiores, arquitecto, y Cristina te apoya en toda la parte de arquitectura. Entonces, como que habláramos y contáramos un poco el background de cada uno de ustedes para ponerlos en contexto, y de ahí empezamos a hablar del libro. Bien. Empieza, Cris. Cris. Bueno, ¿me escuchan? Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pues sí, Ezequiel y yo llevamos trabajando alrededor de 10 años juntos. Hacemos proyectos de arquitectura y de diseño de interiores y diseño de producto. Mi background es arquitectura, soy arquitecta, pero me he metido, desde que estoy con Ezequiel, me he metido mucho al tema de diseño de interiores, diseño industrial. Creo que le he aprendido mucho a él, como muchos saben, lleva mucho tiempo con el despacho, más de 30 años, y pues ha logrado ser como un ícono del diseño industrial y de interiores en México, y creo que eso, junto con lo que después empezó a hacer en arquitectura y hicimos juntos, ha ayudado a hoy concebir este libro, ¿no? Y todo lo que se presenta en este libro pues es ese trabajo de estar explorando diferentes escalas como equipo, y también con todo nuestro despacho. Tenemos gente de arquitectura, de interiores, de diseño industrial en el equipo, y eso nos ha ayudado a poder crear proyectos que desde un inicio están concebidos en diferentes escalas. Y creemos que, ahorita les vamos a platicar más del libro, pero eso nos ha ayudado a que muchos clientes nos busquen para hacer proyectos como One Stop Shop, donde puedes concebir desde el espacio arquitectónico hasta el mueble, ¿no? Bueno, hola. Como bien dice Cris, yo empecé el despacho haciendo diseño inmobiliario y luego nos seguimos haciendo diseño de interiores. Hoy hacemos muchos proyectos de arquitectura, y básicamente yo creo que una cosa que nos diferencia, Cris, y lo que ahorita platicabas es que hemos podido consolidar las diferentes escalas y las diferentes tipologías de los proyectos, y todos aplicando una metodología, ¿no? Una metodología de diseño en donde diseñamos, como dice Cris, o sea, accesorios, producto, mobiliario, interiores y arquitectura, ¿no? Y dentro de la arquitectura, parte de lo que quisimos hacer con el libro, y Paloma nos ayudó a hacer toda la curaduría, era presentar diferentes tipologías de proyectos y diferentes escalas de proyectos, y bueno, pues ¿por qué no? ¿Sí? No, entonces, pues para hablar de esto, después de 30 años de estar, Ezequiel, tú aquí dentro del mercado del negocio, sé que este no es el primer libro, hay otros atrás de este, pero con este es como el gran libro por ahora, ojalá que vengan muchos más. Sí, claro. Tuvieron el lujo y como la presencia de hacerlo con Rizzoli, una casa editorial neoyorquina. Me gustaría saber, y junto con Filippo Rodillo, y saber cuál es el foco del libro, cuál es la intención de un libro así de bonito y de grande, importante. Pues mira, lo que nos ha caracterizado en todos estos años, y parte por lo que, bueno, Philip Jodidio es una persona muy reconocida en toda la parte en el mundo editorial, en la parte de arquitectura. Y cuando empezamos a platicar con él, el acercamiento de nuestra manera de ver y concebir los proyectos tiene mucho que ver con esta materialidad, ¿no? O sea, cómo los materiales acaban siendo parte del proyecto desde el principio al fin, y precisamente el libro habla de eso, ¿no? O sea, el libro empieza haciendo una descripción de los materiales y cómo utilizamos sus materiales. Y creo que para él fue muy interesante tener esta parte como de lo artesanal llevado al diseño industrial, llevado a la arquitectura y llevando a los interiores, ¿no? Y
y creo que eso es lo que más o sea, más llamó la atención para hacer como el comienzo de este libro, ¿no? Claro, Cris, cuéntanos un poco de cuál es el proceso creativo que tienen ustedes, porque dentro del libro hay casas que abarcan más de 15 a 20 páginas, se siente como todo el proceso creativo de una casa. Cuéntanos cómo funciona la relación de ustedes con el cliente, a qué escala lo llevan, la intimidad que tienen, o sea, para entender un poco, porque veo que hay interiorismo, arquitectura, diferentes materiales. ¿Cuál es la relación que existe ahí para llegar a como a tanto detalle una obra de ustedes? Pues yo creo que tiene que ver mucho con las experiencias y la profesión de cada uno y lo que hoy en día hacemos en conjunto como equipo, ¿no? El que un cliente se pueda acercar con nosotros y nos pueda pedir desde la volumetría o su arquitectura hasta el interior, creo que no es algo que se encuentra en muchos despachos. Hay muchos que lo están haciendo y lo hacen muy bien, y creo que para el cliente es muy importante tener esa confianza, ¿no? Esa confianza de que nada más tiene que ver con una sola persona o un solo equipo todo, y que vamos a estar con él desde un principio hasta un fin, y un fin es hasta después de que su proyecto terminó, ¿no? Porque seguimos haciéndoles otros trabajos o mantenimiento, o luego quieren cambiar unas sillas o agregar un cuarto en su casa. Entonces creo que es muy importante que la gente pueda acercarse a un despacho así. Y bueno, internamente como lo hacemos es, pues rebotamos las ideas Ezequiel y yo desde el principio. Nos gusta tener pocos proyectos para poder manejarlos y poder estar encima de cada cliente. Tenemos un equipo muy, muy, muy bueno. Ahora sí que somos una familia que hemos podido sacar adelante todo esto. Al estar enfocados también en residencial, luego no es tan fácil porque es mucho detalle, es mucho estar con el cliente, es un proceso mucho más intenso que algo comercial, ¿no? Entonces hemos logrado tener una estructura interna que nos funciona, y los proyectos, aunque sea un solo cliente, pasa por muchas manos, ¿no? Pasa por el área de arquitectura, pasa por el área de interiores, por el área de diseño industrial, pero siempre como equipo. Entonces yo creo que eso ha ayudado a que no se salga de las manos y no sea yo acabo la arquitectura y alguien más empieza los interiores, ni viceversa. Siempre estamos concibiendo las cosas como equipo en diferentes escalas, y creemos que es lo que hace o enriquece un proyecto. Y una parte importante es que el proceso de diseño lo tenemos planteado como un proceso holístico, en donde, como Cris dice, el cliente solamente trata con una sola disciplina, ¿no? O sea, y nuestra disciplina es atender toda esta gama de actividades que suceden en un proyecto, y lo que más nos gusta y más nos llena es que el cliente al final lo que busca es una experiencia. Entonces, de lo que se trata este libro, o sea, para nosotros, aunque tiene unas fotografías increíbles, con muy buenos fotógrafos, o sea, de lo que se trata es qué es lo que el cliente vive y cómo resuelve sus necesidades, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros clientes son clientes que nos recomiendan otros clientes, o son clientes que a lo largo de su vida pues evolucionan de un departamento a una casa, luego una casa de fin de semana y luego hasta hacer un yate, ¿no? Entonces tenemos muchos clientes que han evolucionado con nosotros y han entendido que este proceso natural de diseñar de principio a fin, el resultado acaba siendo un proyecto holístico y un proyecto que está lleno de experiencias, ¿no? Más que ser una foto bonita, ¿no? Y al final, digo, una de las cosas, como decía Ezequiel, por las cuales Philip Jodidio quiso hacer este libro con nosotros, es porque se le hacía muy interesante. Digo, Philip ha hecho los libros de Zaha Hadid, de Tadawando, o sea, tiene mucha experiencia en escribir sobre arquitectura con pues todos los que admiramos, arquitectos, y algo que le interesó mucho de nuestro despacho es cómo hacemos este juego de diferentes escalas y cómo el diseño industrial lo puede ver reflejado en la propia arquitectura y viceversa, y cómo trabajamos con artesanos en cada país donde vamos a diseñar.
Nosotros tenemos una oficina en México, en Milán y en Los Ángeles. Entonces hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos en varias partes del mundo, y cada vez que llegamos a un lugar nos gusta estudiar qué se puede hacer ahí, qué está a nuestro alcance, qué materiales son los que se encuentran en la región y cómo trabajar con gente, en específico hablando de México, pues cómo aquí podemos aprovechar toda esa manufactura y esos recursos que tenemos en México, que somos muy afortunados de tener, ¿no? Que en otros lugares no se pueden, pues son inalcanzables o son muy costosos. Entonces, este libro también platica mucho de eso, ¿no? Del trabajo con los artesanos, de cómo esa manufactura, que puede ser de un detalle en específico, lo llevamos a una escala arquitectónica. Por ejemplo, hay una mezcalería que hicimos en Oaxaca, donde todo el bar está forrado de barro negro, que hicimos ahí mismo en Oaxaca. Los pisos de pasta que hicimos con un taller también en Oaxaca. La reja la hizo el maestro Toledo, nos ayudó con una reja de madera. Nos gusta como en cada proyecto explorar qué podemos hacer y qué detalle diferente le vamos a dar a ese proyecto y a ese cliente, ¿no? En diseño industrial, por ejemplo, nos gusta diseñar los muebles para cada proyecto. Entonces ya no hacemos venta de muebles como showroom, sino que cada proyecto que llega, cada cliente que conocemos, nos gusta diseñarles piezas especiales para su casa. Entonces, y eso es por un poco, pues, cómo nos gusta trabajar y por nuestra propia... Sí, la atención al detalle que tenemos, exacto, en cada proyecto, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, quisimos traer específicamente a Maco en el booth una serie de muebles que estamos haciendo para una casa en Los Cabos, de unos clientes americanos, y un poco cómo llevas esta tradición, ¿no? Estos materiales tradicionales a una aplicación contemporánea, ¿no? Y de la misma manera, lo que Cris ahorita decía, o sea, de la misma manera como hicimos un wall art de hoja de cobre, los muebles tienen madera y mármol y tienen un detalle hecho, no, o sea, en Michoacán específicamente, como hoja. Entonces se acaba convirtiendo como en una pieza de joyería, ¿no? Y eso mismo, lo que Cris dice es, o sea, ese mismo lenguaje acaba convirtiéndose en parte de la arquitectura, ¿no? O sea, lo aplicamos en la iluminación, lo aplicamos a lo mejor en una celosía. Entonces, ese cambio de escala es precisamente de lo que el libro habla, ¿no? O sea, y como Cris decía, o sea, vivimos en un país que afortunadamente toda esta mano de obra todavía la encontramos, todavía la gente, comparado con otros países, ¿no? Que son completamente industrializados, aquí puedes seguir haciendo cosas, o sea, y explorando cosas, y la gente es la que te enseña a hacer las cosas, ¿no? Ay, gracias. Pues, perdón, viendo el libro y sí, dentro del libro hay mucho detalle y muchas cosas bonitas, como segura, como está también en las casas. ¿Por qué no vemos Casa Elena? Creo que la tenemos en esta presentación, para que nos cuenten un poco del desarrollo de este proyecto. Casa Elena es una casa que van a encontrar en el libro, donde ahí mismo aplicamos lo que estamos platicando, ¿no? Las diferentes escalas. Es una casa de alrededor de 1,800 metros cuadrados y está en un área boscosa afuera de la Ciudad de México. Lo que quisimos hacer aquí es, bueno, independientemente de todo el programa y lo que nos había pedido el cliente, nos gusta al principio de cada proyecto involucrar a consultores bioclimáticos para que nos puedan apoyar con todo el diseño de métodos pasivos. Esto es como entender todavía más perfección de qué manera debes de orientar la casa, con qué sistema constructivo debes de hacerla, qué sistemas de muros puedes usar para hacerla más térmica. Y esto después también empiezas a aplicar a sistemas activos, que son recuperación de aguas pluviales, celdas solares, fotovoltaicas, las que ya, digamos, son o sea, que debes de comprar, ¿no? Que no las puedes hacer desde el diseño. Entonces todo esto, pues al principio de un proyecto es lo que hacemos, y durante el proceso de obra, pues ya estamos empezando a hacer todo el diseño de interiores, el diseño de mobiliario, el diseño de producto. Estas son algunas imágenes de cómo terminó la casa. Perdón.
Es una casa para una familia joven que pues casi siempre está invitando a amigos los fines de semana, entonces querían un lugar donde literal fuera un santuario fuera de la ciudad y donde pudieran invitar a gente los fines de semana para no tener que salir. Y pues se logró hacer por medio de espacios que se conectaban al exterior, por medio de crear espacios que atendieran a ese uso que ellos en específico necesitaban, ¿no? Entonces hoy en día es muy interesante esta casa, cómo la viven, no dejan de hacer fiestas, nos invitan a cada rato a cenas y fiestas ahí porque están felices y la gozan, ¿no? En realidad la gozan y eso es lo que más nos importa a nosotros como proyectistas, ver cómo el cliente, pues como decía Ezequiel, no se trata de la foto bonita, sino que esté hecho para esa persona y que esa persona cuando la viva, pues le cambie su forma de vivir y su estilo de vida, ¿no? Sí, o sea, parte también de nuestra filosofía es cómo el diseño, o cómo a través del diseño de la arquitectura realmente podemos cambiar el estilo de vida de la gente, ¿no? O sea, y toda la intención de nosotros es que la gente pues viva mejor, ¿no? Viva con mayor calidad de vida. Y como Chris dice, o sea, esta casa está concebida como si fuera una casa de fin de semana, aunque es una casa que está dentro de la ciudad, pero al tener esta ubicación en la mitad de un bosque, pues literal te sientes en una casa de fin de semana, ¿no? Entonces parte de esta filosofía de diseño pues tiene que ver pues sí, engrandecer la calidad de vida de la gente, ¿no? Y cambiar la calidad de vida de la gente. Casa, hay otro proyecto que queremos ver que es Casa Vallarta. Entonces, esta es una casa que le tenemos mucho cariño porque fue nuestro primer proyecto de arquitectura y la historia con este cliente es que habíamos hecho los interiores de su casa en México y cuando nos hablan para platicarnos que están por contratar a un arquitecto y que quieren ver si los ayudamos con la parte de interiores y cuando cuando les preguntamos, oye, enséñame los proyectos, pues la mayoría de los proyectos de arquitectura simplemente llegaban con maquetas y renders y todo era de exterior y lo que el cliente quería saber es cómo iba a vivir adentro, ¿no? Entonces después de un par de pláticas con los clientes le dijimos, oye, danos la oportunidad de presentarte algo. Y fue realmente así como empezamos a hacer esta fusión de enseñarle al cliente cómo lo iba a vivir por dentro y cómo lo iba a vivir por fuera, ¿no? Entonces es un proyecto que ha sido muy exitoso para nosotros porque fue como el ejemplo de esta conjunción de actividades dentro del despacho, ¿no? Sí, y algo que luego nos pasa cuando hacemos solamente la arquitectura de interior o los interiores de un proyecto, yo lo entiendo también como arquitecto, ¿no? Que luego piensas en el espacio como tal, pero no en cómo se va a vivir, ¿no? Y crees que en arquitectura, porque ya cumple con la cocina y cumple con la recámara y cumple con la sala, ya con eso está bien, ¿no? Y luego llega el cliente que chance no puede contratar un interiorista o contrata un interiorista y pues las cosas no funcionan, ¿no? Casi hay departamentos hoy en día que ni cabe el comedor, ¿no? En el espacio social. Entonces es algo muy interesante de lo que nosotros podemos hacer o se nos ha dado la oportunidad es justo de poder concebir un espacio pensando en el uso y pensando en el mobiliario y pensando en el detalle y en la vivencia ya interior, ¿no? Que creemos que es la más importante, ¿no? Por eso se hace la arquitectura, por el usuario, cómo va a recorrer el espacio y cómo lo va a vivir. Entonces el poder tener la oportunidad de estar concibiendo la arquitectura y al mismo tiempo pensar en el mueble, muchas veces hace que la propia arquitectura se mueva y se cambie. Y por eso nuestro primer proceso conceptual puede ser un poco más tardado o es donde más tiempo estamos enfocados, pero es para que ya funcione de un todo, ¿no? Desde un principio a un fin. Si quieres pasa la que sigue. Y bueno, lo que ahorita comentaba Cris, o sea, al final estos proyectos lo que deben de obedecer es al uso y que esto se acabe convirtiendo en una experiencia
Y por ejemplo, aunque al cliente no se le hubiera ocurrido hacer un fire pit, ¿no? O sea, porque no es algo que a lo mejor está dentro de nuestra cultura, el poderles, y piensas en Vallarta y piensas en el calor, o sea, son cosas que a lo mejor no estás pensando, ¿no? O sea, o el cliente ni siquiera está pensando, ¿no? O piensa que no lo necesita, y al generar este tipo de espacios, o sea, lo que acaba haciendo es que el cliente acaba viviendo su casa de una manera distinta. Y lo que es increíble es que estos clientes, su casa en la Ciudad de México, o sea, que estamos en el proceso de hacer un proyecto, la casa de ellos en la Ciudad de México parece el Museo Franz Mayer, ¿no? O sea, y tiene unos muebles españoles increíbles, o sea, y todo es garigoleado, y es realmente, o sea, un cambio de forma de vivir completamente distinto, ¿no? O sea, de vivir en una, si quieres la que sigue, Cristina, o sea, de vivir una casa completamente como de Versalles a una casa así, ¿no? Y bueno, algo interesante que platicaba Cris, cada que comenzamos un proyecto hacemos todos estos estudios bioclimáticos, y lo que quisimos hacer en todos los techos, aparte de hacer los techos verdes, acaban siendo, es chistoso porque acaban siendo inclusive como nidos de parvadas de pájaros que vienen y hacen sus nidos y crecen ahí y luego vuelan a otro lado, ¿no? Entonces acaban siendo, o sea, inclusive casas para la misma naturaleza, ¿no? Entonces es padre. Si quieres. ¿Quieren agregar algo más a la... ¿Algo? Ezequiel, algo que... Pues nada más para cerrar en el tema del libro, pues fue un proyecto que ya habíamos estado platicando Ezequiel y yo desde hace un tiempo, y un proyecto, digo, creo que luego vemos un libro y no sabemos lo que hay atrás, ¿no? Para mí es mi primer libro, para Ezequiel es su tercero, y pues sí, involucró mucho trabajo, mucho tiempo de seleccionar los proyectos que se están presentando. Los 10 proyectos que tenemos no son los mejores, porque hay clientes que nos dicen, ¿y por qué no salió el mío? No es porque no hayamos querido, pero no se puede enseñar tanto, pero justo son estos proyectos que redactan este trabajo de diferentes escalas, y también el trabajo con los materiales, ¿no? Con los artesanos, cuando se pueden, o sea, los proyectos con que pudimos meterlos. Entonces, pues escogimos estos proyectos, nos ayudó otra vez, como les decíamos, Philip Jodidio a escribirlo. También tenemos un Q&A por Michael Webb. Michael Webb es un señor que tendrá como 90 años. Sí, él fue contemporáneo de los Ames, y de hecho en el departamento donde fuimos a hacer la entrevista era el departamento de los Ames antes de mudarse a su casa, ¿no? O sea, entonces pues es un historiador muy importante, ¿no? En el mundo de la arquitectura, súper clavado en los oficios como era en ese entonces, ¿no? O sea, el oficio del mueble, el oficio de la arquitectura, o sea, y no nada más el hacer por hacer, ¿no? Entonces fue bien interesante platicar con él, porque aunque otra vez estos proyectos, o sea, nacen desde México y se han hecho en México, aunque hacemos cosas en todos lados, fue bien interesante para él entender que esta mano de obra acaba siendo un lenguaje universal, ¿no? Que es un poco lo que intentamos con este libro. O sea, creemos que nuestra misión no solamente es hacia los clientes, sino también hacia las nuevas generaciones, para que entiendan también un poco cómo es este proceso, ¿no? O sea, de trabajo, y cuando nos invitan a hacer pláticas, enseñamos el proceso, enseñamos los croquis, o sea, no hay nada oculto. O sea, lo que queremos es que haya mejor diseño y haya mejor arquitectura en México, y que esto finalmente pues sea algo que se acabe volviendo universal, ¿no? O sea, no, y al final, hoy en día, digo, siempre platicamos de eso, hoy en día que hay tanto información al alcance de todos y tanta arquitectura exponiéndose por redes sociales, creo que es muy importante entender que hablando de arquitectura, pues uno no puede diseñar como si estuviera diseñar en Arabia Saudita, que ahorita estamos empezando unas casas allá.
justo nos decían los clientes, pero es que ¿cómo la van a hacer si ustedes no conocen el clima de acá, no conocen la cultura? Y pues no conocemos y no hemos conocido otras culturas, pero vamos, investigamos, hacemos nuestro trabajo de pues, todo el trabajo que hay del proceso de diseño antes de proponer algo, ¿no? Y ellos nos contaban cómo al vecino pues les hizo un despacho muy importante en su casa y está toda de cristal y pues tienen el aire acondicionado todo el tiempo, ¿no? Y justo eso es lo que no nos gusta, es lo que no nos gusta crear, y por eso tratar de meter siempre al equipo a estos consultores bioclimáticos, o si estamos haciendo muebles, entender perfecto cómo se hace el proceso o la técnica con el artesano que vamos a trabajar, un tipo de material. O sea, nos gusta hacer esa investigación para realmente proponer algo que sea pues que sea funcional y que interactúe con el contexto, ¿no? Porque no puedes llegar y nada más diseñar algo porque quieres que se vea bonito, sino claro. El diseño debe de solucionar un problema y de solucionar y de crear una función que le funcione al usuario, ¿no? Claro. Entonces sí, esperemos que ya viendo el libro lo entiendan más a detalle, pero es parte de nuestra metodología de diseño, ¿no? Tratar de enseñar también con este libro todo el trabajo que hay detrás y cómo pues tenemos mucha responsabilidad como arquitectos y como diseñadores de hacerlo de una manera que funcione, ¿no? Claro. Digo, no sé, ¿preguntas? No, ya sé. Pues, no, para terminar mi proceso en el que les ayudé en este libro, de lo que me di cuenta es con el profesionalismo con el que ustedes dos trabajan, que eso los felicito, que es muy grato trabajar y ver gente así de comprometida, tanto los arquitectos interioristas y todo el equipo de Ezequiel Farca y Cristina Grappin. Y pues les deseo muchos éxitos a partir de aquí en adelante y que sea un gran libro. Felicitaciones al estudio de ustedes. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, yo soy Agustín Garza, yo soy fotógrafo de arquitectura y los felicito porque me gustó mucho el libro, pero más allá de la fotografía, el libro me transmitió como arquitectura y como diseño mucha paz, mucha integración entre la arquitectura, el diseño y la luz. La luz es muy bonita en todos los proyectos. Yo creo que también la luz es una de esas partes que integran el todo, que conforman lo holístico que decías. El flujo de la luz, el flujo de las tonalidades de colores. Me pareció un libro muy íntegro, lo ves con mucho gusto. Te puedes sentar en una tarde y disfrutarlo en todos los aspectos. Así que, pues, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí, la parte de la luz sí es algo, pues, crucial cuando hacemos los proyectos, tanto la natural como la artificial. Me acuerdo que algún profesor una vez me dijo que siempre que diseñas un espacio, la luz natural, más bien la luz artificial debería de imitar la luz natural, ¿no? Entonces, en temas de luz artificial siempre estamos metiendo por ejemplo, trabajamos mucho con el arquitecto Luis Lozoya, entonces nos ha ayudado mucho a sí clavarnos en la luz arquitectónica y pues qué bueno que se refleja en el proyecto, ¿no? Sí, se refleja, sí. Y creo que eso que decías es cierto, o sea, esta congruencia que hay de adentro a afuera es bien importante en nuestro trabajo, aunque lo que estamos intentando hacer es que estos espacios se vivan con esta calidez, ¿no? O sea, porque estaba leyendo, ahorita que estuvimos en Guadalajara, un librito de un texto de Luis Barragán y platicaba cómo el hombre moderno al vivir su vida afuera, ¿no?, pierde esta parte de la intimidad, ¿no? Y lo que creemos que nosotros hemos podido recuperar
es esa parte de la intimidad para que la gente realmente use los espacios en convivencia, ¿no? Y eso es lo que más nos llena, o sea, ver que la gente realmente no presume su casa, sino utiliza su casa, ¿no? Y es algo, la verdad es que es muy satisfactorio, y no a nivel, otra vez, fotografía o a nivel belleza, sino a nivel personal, ¿no? O sea, que la gente realmente vuelva a utilizar estos espacios con esta intimidad, ¿no? Gracias. Bueno, primero felicitarles porque, bueno, gracias, siempre se agradece como colegas, ¿no? Siempre se agradece algo limpio y coherente, sobre todo, ¿no? Eso yo lo definiría con coherencia. Pero mi pregunta va más hacia, mencionaron dos cosas. Una es la metodología, por un lado, o sea, que tiene una metodología como muy estricta, y se ve, ¿no?, a la hora de hacer este quiebre o este salto mortal entre lo que quiere el cliente, lo que se puede hacer y lo que se diseña, ¿no? Que es un salto mortal. Parece que es sencillo, pero yo creo que es un salto mortal. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo lidian ustedes ante la escala, ¿no? O sea, eso se me hace muy interesante, cómo la escala de diseño industrial, que tiende más hacia el detalle, más hacia a la escala humana, pues, de la ergonomía humana, y la escala humana, pero hacia lo arquitectónico y los planes un poco más grandes. ¿Cómo lidian ante eso? ¿Cómo sortean eso? Gracias. Es muy buena pregunta, pero yo creo que algo que aprendes a hacer o hemos aprendido a hacer durante todo este tiempo tiene mucho que ver con la psicología, porque creemos que al poder acabamos siendo un poco como psicólogos conciliadores, ¿no? O sea, porque cuando el cliente te pide, o sea, y no solamente en necesidades, sino muchas veces en estilos. Y creo que Alena es un buen ejemplo, ¿no? O sea, el cliente tenía como preconcebido ciertas imágenes que hoy a través de Pinterest no es la mejor referencia para nosotros, o sea, que nos piden el trabajo, porque llegan con un board de cosas que no tienen nada que ver ni con lo que hacemos, ni muchas veces con lo que ellos te están pidiendo, ¿no? Entonces te dicen, oye, yo quiero hacer esto, y te están enseñando imágenes. Y no puede ser ofensivo, ¿no? O sea, tienes que ser como conciliador, o sea, digerir toda esta información, hacer esta parte como de psicología, y de repente va, ¿no? O sea, entonces das tu interpretación y empiezas un poco como a conciliar, ¿no? Entonces ese brinco que dices de salto mortal, pues acaba siendo como apaciguador, ¿no? O sea, acabamos siendo esta parte muy al principio conciliadora, y creo que al final es lo que le da como la base suficiente y la base sólida al proyecto para que esta metodología de la que hablas, que sí es estricta, no pase de una etapa a otra si el cliente no está seguro de lo que va a recibir, ¿no? Sí. ¿No? Sí, o sea, sí es, a veces es complejo, porque cada persona y cada proyecto es diferente, y pues literal cada día aprendemos algo nuevo y cada día nos estamos mejorando, pero creo que después de tantas experiencias con clientes, tanto residenciales como comerciales, nos ha ayudado a todo el equipo a tener más paciencia y justo hacer como estudio y esta, pues realmente labor. Yo creo que es ahí es donde más trabajo tenemos, ¿no? Como diseñadores y como arquitectos, el entender lo que la otra persona quiere cuando chance ni siquiera sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, y desarrollas una sensibilidad, ¿no? O sea, que muchas veces, o sea, parece muy sencilla, pero yo lo platicamos mucho en este método de escucha, ¿no? Entonces, pues te escuchamos, ¿no? Entonces ya escuchamos todo, lo vaciamos, ¿no? En nuestra fórmula y el entender también cómo viven, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante. Con Casa Elena fue un buen ejemplo, que lo pedían, pero yo en este caso los conocía muy bien desde hace mucho tiempo, y entendía que no, o sea, justo entendía que lo que me estaban pidiendo no era lo que realmente
les iba a funcionar a ellos. Entonces hoy en día que ven la casa y nos acordamos de las primeras imágenes que me enseñaron, nos reímos, ¿no? Es como, no, pues no, qué bueno que no me hiciste eso porque me hubiera muerto, ¿no? O sea, claro. la hubiera vendido en 2 años. Entonces, creo que justo el conocerlos de fondo es cuando realmente la propuesta que hagas, aunque sea completamente diferente a lo que ellos tenían como idea de imagen, les va a gustar, ¿no? Una vez que los conoces y entiendes qué es lo que ellos necesitan. Y mucho está basado en la confianza, ¿no? O sea, yo creo que una vez que pasas ese salto del tigre y ya se establece esa confianza, el ejemplo, por ejemplo, de Vallarta nos pasó, o sea, la señora no conoció la casa hasta que le entregamos la casa. Entonces, o sea, digo, y no que eso hable de la confianza, sino eso habla de que hay clientes que se meten desde el día 1 y luego hay clientes que te dicen, está increíble los renders, cuando me lo entregas, y literal llegan con su maleta y dicen, oye, sí está padre, ¿no? O sea, pero sí, o sea, al final, digo, hay Esos son los mejores. Esos son los mejores. Esos son los mejores. Y bueno, hablando de la escala, yo creo que sí, digo, no sé, Ezequiel, a mí al principio, pues la arquitectura, tú como arquitecto, ¿no? Creo que siempre siempre estás pensando en el usuario y en su recorrido, y estás pensando en la luz y en el efecto que tiene, pues ahora sí que la caja que lo contiene, el efecto que va a tener en sus emociones, pero no estás pensando tanto en la silla, ¿no? Y en cómo, que a todos nos ha pasado, llegas a un restaurante y está mal el booth o mal la altura de la mesa y estás incómodo, ¿no? Estás incómodo y te cambia tu percepción y tu estado, ¿no?, de ánimo. Entonces, creo que el mobiliario tiene el mismo efecto o hasta más tiene todo el mayor efecto en el usuario que la propia arquitectura, ¿no? Bueno, es un todo. Es un todo. Y a mí como arquitecta el meterme a esta parte o a esta escala creo que me ha ayudado mucho a explorar lo que se puede hacer con el diseño, ¿no? Y no sé si a ti también te pasa de la otra manera ahora que haces arquitectura, pues Sí, justo de cambiar esas escalas puede ser un reto personal, pero te das cuenta que el resultado es mucho mejor, ¿no?, para el cliente. Claro. Sí. Sí. ¿Alguien más? No. Pues bueno, pues muchas gracias por venir, gracias, por su tiempo. Gracias a todos por venir. Gracias, Paloma.